Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad. Y por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Aleluya. Aquí estamos, Padre Santo, una vez más. Bendigo la vida de los discípulos, bendigo la vida, Señor, de cada una y de cada uno de ellos, Padre. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre, Padre. Te ruego que exaltes tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, danos espíritu de sabiduría, espíritu de gracia, para mantenernos en la libertad que tú nos compraste en la cruz del Calvario, Padre. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermano. Traigo este oído tapado, así que me oigo muy lejos. Damos gracias a Dios. Ayer hablábamos, hermanos, acerca de Cristo nos hizo libres, hermano. Pero también tenemos que tener cuidado de que esa libertad no sea tropezadero para los débiles. Aleluya. Y no podemos recibir a un débil para contender con ellos sobre opiniones. Las opiniones personales siempre salen sobrando. Lo que importa es lo que está escrito. Hace mucho tiempo leí en un libro acerca de que estaban como en un teatro, como en un espectáculo, y estaban analizando una cuestión acerca del adulterio. Y unos opinaban una cosa, otros opinaban otra cosa. Aleluya.
Y de pronto el organizador del evento dijo, miren, aquí está llegando el apóstol Pablo. Preguntémosle a él. Él es el que escribió la carta. Estaban juzgando un caso de inmoralidad, como lo que dice en el capítulo 5 de, creo que primero los Corintios, y creo que también coincide con el libro de los Hechos. Primero los Corintios. Y llegan, el apóstol Pablo lo sientan y le preguntan, apóstol, necesitamos que nos ayude a moderar esta situación porque estamos hablando de la inmoralidad sexual y unos opinan una cosa y otros opinan otra cosa. Yo, mi deseo y le doy gracias a Dios porque usted está aquí y para que usted nos diga cuál es su opinión sobre el asunto. Y el apóstol Pablo dice, yo no tengo opinión personal. Y como le dice, ¿cómo no tiene opinión personal? No, porque la escritura no es de interpretación privada. La interpretación de la escritura viene porque es la escritura misma. La escritura se interpreta a sí misma. La palabra de Dios da testimonio de Jesús. Y es Jesús el que da la interpretación correcta, porque Jesús es la palabra. Entonces, mi opinión, yo no tengo opinión personal, pero sí les digo que la palabra tiene su interpretación. Y esa interpretación es Cristo. Por eso Jesús siempre cuando habló de alguna situación decía, escrito está. Simplemente escrito está, no cometerás adulterio. No que si ella tuvo la culpa, no que si él tuvo la culpa. Perdón. No cometerás adulterio. No es cuestión de interpretación personal. Pero la escritura nos indica, hermanos, que Cristo murió por nosotros para hacernos libres. Y lo primero que Jesús produce en nosotros cuando el Espíritu Santo viene a nosotros es una paz antes de entender el amor. Todo tu ser, desde la cabeza hasta los pies, se llena de paz. No es una emoción. Una emoción viene, no es una emoción de paz, viene, te sientes a gusto y ¡pum!, se va. Y luego vuelves a sentir el mismo remordimiento, la misma acusación del pecado. Eso es una emoción. Pero cuando el Espíritu Santo viene, te llena de paz. Te llena de paz desde la cabeza hasta los pies. No deja un solo hueco de tu cuerpo sin la percepción. No es un sentir, es algo real.
Y esa paz te da el entendimiento de que el Espíritu de Dios llegó a ti. Nadie te puede acusar. Y no estás bautizado todavía. ¿Hay alguien en casa? Cuando ya tienes paz, si algo yo no tenía, hermano, era paz. Y el pecado me alcanzaba por todas partes. Pero en ese momento que el Espíritu Santo vino a mi vida, vino una paz y no me acordé ya de mi pecado. Y yo salí de ese lugar y fui a contarle a mi esposa cómo me sentía. Y mi esposa se me quedó mirando. No me dijo nada. Pero yo seguía sintiendo esa paz. Y entonces pude sentir un amor por la palabra. Jamás volví a una cantina, jamás volví a un cabaret. Las noches que antes me pasaba en esos lugares, ahora las empecé a pasar leyendo sin dormir. Porque esa es la función. Para eso Dios nos da el Espíritu Santo, para hacernos libres del poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? El pecado te cautiva. Por eso necesitamos un libertador. Porque nosotros no podemos escaparnos del pecado. Por eso es que Dios decidió enviar a su Hijo Jesús a morir y a vivir en nosotros. Porque esa es la única manera en que Él nos mantiene libres del poder. No ocupábamos un libertador. Nos libertó y se fue. No. Él no se fue de nosotros. Es tanto su amor para con nosotros que decidió quedarse a vivir con nosotros. Porque Él sabe que somos carne. Él sabe que somos polvo. Y como Él condenó al pecado en la carne, lo condenó. ¿Para qué? Miren, hermano, lo que nos hace pecar a nosotros son los demonios. Y cuando un demonio miraba a Jesús, ¿qué le decía? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres. Y Jesús los reprendía y los callaba para que no lo descubriesen. ¿Sabes por qué Jesús decidió venir a vivir contigo? Porque el demonio es persistente. Iba a regresar. Y trata de regresar a ti. Y cuando el demonio viene queriendo llegar a ti y se da cuenta que Jesús está en ti, tiene que huir. Eso es lo que dice mi Biblia. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. El diablo nunca se va a cansar de decirte que tú eres perversa y pecadora. ¿Sí? Pero el Espíritu también, el Espíritu Santo te va a decir
que todo eso está en tu carne. Y cuando tú quieres agradar a Jesús, todo eso va a aparecer. Pero para que te des cuenta que dentro de ti está uno llamado Jesús, un espíritu, que no es un espíritu de temor, que no es un espíritu de cobardía, que es el espíritu de amor y de poder. Para que por medio de ese espíritu nosotros hagamos morir las obras de la carne. ¿Qué? ¿Qué son las obras de la carne? Lo que le encanta a los demonios, hermano. Voy a repetir, hermano. Las obras de la carne le encantan a los demonios. Porque las obras de la carne no son más que gustos, deseos, sentimientos, pasiones. Miren, hermano, por amor de Dios, váyase a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Por eso dice el capítulo 5, estad firmes en la libertad. Estad firmes en lo que Cristo, en lo que Dios ha hecho dentro de ustedes. Andad en el Espíritu, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Qué estábamos hablando? Los deseos de la carne. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de deseos, de gustos, de emociones, de anhelos. Todo me es lícito. Porque soy un alma. Paz de Cristo. Y como Jesús cumplió la ley, Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos bendecidos y fuéramos benditos. Porque en su simiente, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Por favor. Digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los ¿qué? Los deseos, hermano. Si tú le das rienda suelta a tus deseos, entonces sí, vas a presentar tus miembros al pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en la mente se trabaja. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuándo te das cuenta? ¿Dónde te das cuenta? En tu mente, ¿dónde están tus deseos? Tú decides el siguiente paso. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿dónde está la mentira? ¿Dónde está el robo? ¿Dónde está el adulterio? ¿Dónde está la fornicación? Si Cristo murió por nuestros pecados. Paz de Cristo. Somos salvos en esperanza, hermano. Él venció al pecado, pero ahora me toca a mí vencerlo. Y para que yo lo venza, Él condenó al pecado. Miren, hermanos, Dios no va a cambiar lo que está escrito para satisfacerte a ti. Cuando Dios en el huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, no quitó los árboles. Allí siguieron. Solo que la simiente del árbol del bien y del mal quedó en el hombre. Pero la simiente del árbol de la vida, que es Cristo, quedó alejada porque no puede el hombre comer los dos al mismo tiempo. Y vuelve el Señor a hacer exactamente lo mismo. En el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 3, nos dice dónde quedó el pecado. Y lo hace en sí mismo. En sí mismo Dios se hace hombre, nacido bajo la ley y nacido de mujer, de carne y de hueso. Solo que Él no nació de papá físico, sino del Espíritu Santo. Pero la carne de pecado, la primera en participar en el pecado, fue la carne de la mujer. Por eso es que tenía que venir a nacer de una mujer y nacer con un cuerpo humano. David dijo, en pecado me concibió mi madre, pero María no concibió a Jesús en pecado. Pero la carne de María era carne de pecado. ¿Hay alguien en casa? Por eso la Escritura dice que Él también participó como nosotros de carne y de sangre, de carne de pecado, para poder compadecerse de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Y una vez que Jesús muere, por nosotros se hace pecado, porque es lo que nosotros éramos, pecado.
Y capítulo 8 dice de Romanos versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y enseguida dice, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, hay cristianos que andan conforme a la carne. Y hay cristianos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y enseguida dice, no cita la ley de Moisés, cita la ley del Espíritu de vida, es decir, el Espíritu que Dios puso en ti tiene ley. Ya no es la de Moisés. No es la que te lleva cautiva al pecado. La ley de Jesús es la que te lleva a la libertad eterna. La que te libra de toda la condenación. La ley de Moisés te condena. Pero la ley de Jesús te hace libre. Por eso dice, porque la ley, versículo 2, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y lo dice claramente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si tú vas al capítulo 7, te vas a dar cuenta que la ley de Moisés te llevó cautivo al pecado. Pero te daba una opción. El final del túnel de la ley había una luz y ahí estaba una cruz. Y un cordero como inmolado. Y enseguida cita esa ley y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley decía, no codiciarás, y a mi carne se le antojaba. Pero para que entendiéramos, miren hermanos, las mujeres no andaban con pantalones ceñidos, ni andaban con minifaldas, ni con el vestido pegado al cuerpo. Las mujeres andaban con túnicas, de tal manera que no se percibía su silueta. Mas sin embargo el adulterio estaba en los ojos y en el corazón de ellos, así como en muchos de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Porque es imposible para la ley, porque no codiciarás. ¿Cómo no codiciar? Si el pecado, precisamente la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para eso se introdujo la ley. Dios quería un pueblo celoso de buenas obras. ¿En medio de qué? En medio del pecado. Eso es lo que quería con Israel. Y a nosotros, ¿qué dijo Jesús? He aquí yo os envío en medio de lobos. Jesús le dijo al Padre orando en el capítulo 17, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No nos va a guardar de que no se nos ofrezcan las mujeres o que nosotros no nos insinuemos a las mujeres. Nos va a guardar, hermano, en nuestros pensamientos. ¿Por qué?
Mira lo que dice, por amor de Dios. Para la ley es imposible, hermano, evitar que usted piense cosas malas. Por eso, los mismos poetas mexicanos dicen, hago siempre lo que quiero, pero sigo siendo el rey. Y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No, hermano. Nuestro destino es el cielo. La ley, hermanos, el hecho de que a mí me pongan ley me hace terreno propicio para que yo caiga en pecado otra vez. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dígame quién es fuerte en la carne. Dígame quién tiene la capacidad en la carne para vencer la tentación. Si es lo que te pide la carne. Lo único que nos puede ayudar es la ley del Espíritu de vida, que es Cristo Jesús en nosotros. Es Cristo en nosotros. Por eso, hermanos, dice allí, por cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado ¿en la qué? ¿En la qué, hermanos? ¿Dónde condenó al pecado? En la carne. ¿Y yo de qué soy? ¿Y yo de qué soy? ¿Usted de qué es? De carne. ¿Y para qué Jesús condenó al pecado en la carne? ¿Para atormentarnos? No, hermanos. Para atormentar a los demonios, cuando los demonios quieren venir otra vez a entrar a nuestra carne y a tomar el control de nuestra carne, se dan cuenta que hay un Señor y se llama Jesús. Abba, ayaba. Y tiene que huir. Aunque no digan amén, como dijeron los predicadores. No se trata del superhombre. Paz de Cristo, hermanos. Y es que todo condena, y es pecado si usted hace eso. Y es pecado si hace esto otro. Y es pecado si hace esto otro. No, hermano. Nosotros somos pecado porque somos carne. Por eso debemos entender que somos salvos en esperanza. La ley del Espíritu de vida está aquí en mi mente. Y la ley del pecado está en mis miembros. Por favor, lea todo el capítulo 7, hermano. O vamos al 7:7, pues. Amén, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley de Moisés. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Hay alguien en casa? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, así funciona la ley. Por eso,
Mire, hermano, mire por amor de Dios. Ah, váyase al 6:14 de Romanos. La ley produce en mí, tomando ocasión por el mandamiento, la ley es la que produce en mí la codicia. Y tú quisieras lo mismo que hacen aquellos, por eso Jeremías se quejaba, Señor, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué se salen con la suya los perversos? Y se queja contra el Señor y el Señor le dice, basta Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. No anheles prosperar. Por eso, por nada estéis afanosos. Por eso la Escritura dice que los gentiles buscan todas esas cosas. Y nosotros también tenemos necesidad de esas cosas, pero el Señor nos dice, ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. No los deseos de la carne, sino la vanagloria de la vida. Una cosa son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, otra cosa es la vanagloria de la vida. Y mire, por amor de Dios, para que vea el riesgo tremendo, usted dígale al niño, cuando es niño usted le puede poner ley, pero una vez que el niño crece, ya no le puede poner ley, lo tiene que guiar. Pero usted no le puede poner ley a un niño y decirle no robarás, no mentirás, si usted roba y usted miente. Lo único que está haciendo es fomentarle al niño la capacidad de pecar y no darse cuenta que está pecando. ¿Por qué? Porque mi papá también lo hace. Mi pastor también lo hace, yo también lo puedo hacer. Ay Dios, sigan conmigo. No te metas para allá, Guadalupe. Dice el versículo 14. O vamos a leer desde la importancia de considerarnos muertos, de entender que morimos juntamente con Cristo y juntamente con Él fuimos sepultados para que juntamente con Él seamos resucitados, dice el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces el pecado puede reinar en mi cuerpo. ¿Sí? Si sigo apoyándome en la ley, por eso es que Pablo y los demás trataban de evitar que se volvieran a la ley. Porque por eso Cristo cumplió la ley, para quitar la maldición del pecado, para que el pecado no se enseñoreara de nosotros. Y dice, no reine pues el pecado, versículo 12, 6:12, en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y enseguida dice, ¿por qué? Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si a mí me ponen leyes, y si usted no hace esto, y si usted se pone pantalones, usted no entra. Y ¿qué va a aparecer? Ese mandamiento, y es humano, no es divino, va a propiciar a mí ocasión para pecar.
¿Por qué? Porque si tengo que trabajar en el campo, como les decía el ejemplo de las hermanas allá en la Costa Hermosillo y los que trabajan de agricultura, y tienen que trabajar porque tienen necesidad, se tienen que poner pantalones. Ahora se imagina la angustia que pasaron todas las mujeres que querían estudiar enfermería. Paz de Cristo. Para que yo todavía a estas alturas esté diciendo que es pecado. Cuando los mismos que dicen que es pecado, vean su familia, vean sus nietos, vean sus hijos. Ay, para ellos no es pecado, pero para los demás es pecado. Si yo me pongo un short y si alguien pasa por aquí por la casa y me ve, me dice, no vas a entrar al reino. ¿Cuándo me sacó? ¿Cuándo me sacó? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Si usted no viene al culto, usted está en pecado. O sea, me condiciona. La ley condiciona la mente. Y el único que puede condicionar la mente, hermano, es Jesús. Y no la condiciona, sino al contrario. El Padre nos da la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que nadie te esclavice, para que nadie te ponga ley. ¿Quién le puede poner ley a la mente de Cristo? ¿No entendemos la libertad con la que Cristo nos hizo libres? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y aquí podemos hablar mucho, hermanos. Cuando la Escritura dice todo me es lícito, no quiere decir que puedo cometer adulterio. Si hay algo que los discípulos, en comunión con el Espíritu Santo, hermanos, establecieron para poner el fundamento que es Cristo, hermano, fue en la primera, vamos a decirle para que me entiendan, la primera convención que hizo la Iglesia de los Apóstoles. Había el problema de que los judíos querían que los gentiles judaizaran, o sea, guardaran la ley. Pero ahí estaba el apóstol Pablo, que había sido judío y que era celoso de la ley. Y que nunca el Espíritu Santo le dijo, es que necesito que te circuncides, necesito que guardes la ley de Moisés. No, él entendió la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué entendió la libertad? Porque Jesús se manifestó en él. El día que Dios se manifieste en ti, escúchame por amor de Dios, no me malinterpretes. Porque tú dices que Dios se manifiesta en ti porque hablas en lenguas.
y porque danzas y porque tienes sueños. No me refiero a eso. El día que Dios se manifieste en ti, en el sentido como el Señor quiere manifestarse, revelar a su Hijo en ti para que tú le prediques, ese día se van a acabar las fanfarronerías religiosas. ¿Qué no ves que nosotros tenemos la sana doctrina? ¿Qué no ves que nosotros somos la única iglesia, la del nombre? ¿Qué no ves que nosotros somos ustedes? ¿Ustedes son? ¿Ya no es Cristo en nosotros? Se va a acabar la prepotencia espiritual. Se va a acabar la supremacía espiritual humana. Porque cometimos el pecado de quitar a Cristo y ponernos nosotros. En la ley, hermanos, todo era, 2 eran sí y los otros 8 eran no, 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 no. En la gracia, hermanos, todo es en el sí y en el amén. Por lo tanto, si todo es en el sí, todo me es lícito. Sí, hermano. Pero como yo tengo el Espíritu Santo, no todo conviene. Todo me es lícito, pero como yo tengo el Espíritu Santo, no todo edifica. Todo me es lícito. Es decir, pero como el pecado está en la carne, yo no me voy a dejar dominar por ninguna de todas esas cosas que se me antojan hacer. ¿Por qué? Porque si lo que estoy haciendo no me edifica en mi relación con Dios, no está haciendo que Cristo sea formado en mí, no lo voy a hacer. Porque para eso Jesús vino a vivir aquí, hermano. Para que cuando los deseos de mi carne se levanten, porque los deseos de mi carne se van a levantar contra mí. Porque Dios condenó al pecado en la carne. Pero para eso me dio un arma poderosa, que es el Espíritu, que es Cristo mismo. Y cuando el pecado se está levantando y está Jesús aquí en mí, inmediatamente el pecado se baja. Por eso cuando una persona que ha nacido de nuevo, hermano, peca contra alguien, hermano, esa persona, el Espíritu le da convicción de pecado y va y pide perdón. No necesitas decirle, ándale, ve y pídele perdón. Si tus niños están pequeños y se pelean, tú tienes que decirle, ve y pídele perdón. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ya no ocupas que alguien te diga, ve a pedir perdón. Porque el Espíritu te redarguye y te da convicción de pecado y tú vas y pides perdón. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Un grito de júbilo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque somos salvos en esperanza. Tú no vas a vencer el pecado. Tú solamente vas a obedecer al Espíritu.
El pecado ya lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que es tanto el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, nos los dio para vivir en nosotros. Por eso cuando el pecado se quiere levantar y está Jesús en tu corazón, viene la paz, viene la cordura, viene el amor. ¿Y quién te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Quién, hermano? Ahora viene lo interesante. Si ellos dicen que es pecado, dijo, escuche lo que voy a decir por amor de Dios, hermano. Son tan débiles esos pobres hombres que dicen que es pecado ponerse pantalón. Son tan débiles en la carne que por causa de ellos, entonces yo no me voy a poner pantalón, no sea que los lastime. Si comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, porque si él me ve con pantalón y se enoja y desportica y me señala y me insulta y me dice que no voy a entrar, pues por causa de ese débil, porque no es fuerte. Una persona que amenaza, una persona que condena no es fuerte. Es una persona débil, es una persona ignorante, es una persona prepotente, no es una persona fuerte que utiliza esa situación para condenar a los demás. Es digno de misericordia, es digno de conmiseración. Por esa razón podemos orar y decirle, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero tienen que mantener su postura. Cuando ya lo hacen por su orgullo, por su soberbia, es porque están yendo a la condenación. Pero en cuanto de mí dependa, yo tengo que interceder por ellos. Por eso el Señor aquí me tiene. Porque si yo soy profeta y me voy porque aquí no me aceptan, me voy a predicar allá porque allá sí me van a aceptar y me van a reconocer como profeta, entonces no soy profeta. Estoy igual que ellos y traigo la misma ley para que traen ellos. Porque los profetas nunca fueron levantados para que los trataran bien. Nunca fueron levantados para sentirse bien, sino ¿para qué? ¿Para qué los mandó profetizar el Señor? Para que se cumpla, para que acusen el pecado. Ay, pero me están persiguiendo, me están hablando mal de mí. Entonces, ¿qué? No eres profeta. Eres un aprendiz de profeta. El problema es que tú te crees profeta. Se quedaron muy serios. Espero que no los haya lastimado. Por eso es importante, hermano. Yo no puedo hallar que el mandamiento, que es para vida, en mí produzca la muerte. Porque no todos van a tener el mismo entendimiento que usted tiene. Si realmente fuera pecado usar pantalón, y yo viera, escucha, y yo tengo el amor de Cristo, y viera que mis hijas andan en pantalón, y yo tendría que morir a mí mismo para que Dios les enseñe que el pantalón
los va a llevar a la condenación. Pero si el pantalón fuera pecado, inmediatamente el Espíritu les diría, quítate el pecado, mija. O sea, quítate es como el maquillaje, hermano. ¿Cómo va a ser pecado pintarse o ponerse maquillaje? Los excesos, todo tiene excesos, todos los excesos son malos. Pero Dios hizo a la mujer con sentimientos iguales que el hombre, pero más refinados que el hombre. A mí me sorprende mi esposa. Cosas que yo no alcanzo a entender, ellas las entienden. Ahora, nosotros siempre pedíamos ministrar como familia. Yo cuando les comparto aquí que el Señor me muestra, no porque me lo ha mostrado todo a mí, muchas de las cosas, y quizás la mayoría de las cosas que he compartido que Dios, así es, hermano. Por eso tenemos conciencia. Y muchas de las cosas que me ha mostrado, que les he dicho, que el Señor me ha dicho, me las ha dicho a través de mi hijo, a través de mi hija Lucero, a través de mi hija Mestel, a través de mi esposa y a través de mí. Dios nos concedió, Señor, nosotros queremos ministrar como familia y estamos ministrando como familia, nomás que yo soy la cara visible, el rostro de la familia. No, no estereotipo, ay, ¿cómo le muestra el Señor? No, hermano, no estamos aquí para presumir. Así deberían funcionar los pastores. ¿Por qué? Porque hay pastores que se creen tan santos, tan puros y tan perfectos y tan como los que Dios les habla, cuando no les habla Dios. A ellos exclusivamente le habla a través de su esposa, le habla a través de su ministerio de intercesión, pero ellos se presentan como... No, hermano. No se trata de tratar de demostrar una superioridad espiritual porque tienes un rango. Se trata de que tienes que mostrar el poder transformador del Espíritu Santo con el espíritu de amor. No seas cobarde. No le robes la gloria a la congregación. Paz de Cristo, hermano. ¿Hay alguien en casa? Gracias doy a Dios. Dijo, fíjense bien, hermano. El versículo 12 del capítulo 7. A la verdad la ley es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. 13. Capítulo 7. Romanos. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Amén. Para que nos demos cuenta, hermano, que el pecado está en nosotros. No para que yo me sienta el Tarzán de los monos, o la Santísima, o ¿cómo decíamos? El pavo real. No me acuerdo cómo decíamos cuando estábamos chamacos. Lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, hermanos, es que nos convence de pecado. Nos convence de que somos pecados. Por eso entendemos que Él por amor a nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso dice,
Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, mientras yo no entienda de dónde sale el pecado, yo no voy a entender el pecado. Entonces voy a ir, me voy a regresar, y voy a irme, voy a regresar, y le voy a estar echando la culpa a los demás. Por eso dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, o sea, para que nos diéramos cuenta de que el pecado es pecado y que el pecado mata, Dios estableció la ley. Y el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, que es lo que hizo Adán en el huerto. El versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Paz de Cristo, hermano. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, porque entonces mi conciencia me acusa. Porque estoy consciente de que hice lo malo. En ese momento, cuando me doy cuenta que hice lo malo, apruebo que la ley es correcta. No necesitamos ir a Moisés, por amor de Dios. Cuando te pasas el semáforo en rojo y no te agarran y no te descubren, ¿qué haces? No pasa nada, ¿verdad? Pero cuando te pasas el semáforo en rojo y está la patrulla ahí y te dice, pip, 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 vivo, vivo, ¿qué haces? La regué. ¿Y tú crees que Dios no se da cuenta? El autor de la ley, cuando tú y yo quebrantamos un mandamiento, ¿tú crees que Dios no se da cuenta? Se da cuenta. Por eso es que el Espíritu nos guía al arrepentimiento. Él no vino para condenar. Él vino para salvar. La patrulla está ahí para infraccionarte. ¿Para qué? Para que la pienses otra vez cuando te vayas a pasar otro alto. Es sombra y figura de la ley divina. Tú vas en la carretera y ¿qué dice? 110 kilómetros por hora. Pero a ti te fascina ir a 120, 130. Y tú dices, no, vamos a 120. ¿Por qué? ¿Por qué a 120? ¿Por qué a 130? ¿Porque te odia el que diseñó la carretera? No, hermano. Porque quiere evitarte la muerte. Porque quiere evitarte un accidente. ¿Por qué está ahí la patrulla? ¿Por qué está ahí el oficial? Porque quiere evitarte un accidente. ¿Por qué está allí la ley? Es buena, es santa, es justa. Ama, allá va. Por eso dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Me vuelvo a pasar el semáforo. Volteo si está la patrulla, no está, vámonos. Y luego decimos, ¿cuántas veces he encontrado a un pastor diciendo, es que el Espíritu Santo me dijo que me pasara el semáforo? La sangre de Cristo. Bueno, se pasó el semáforo, se metió con una muchachita. Y el Espíritu Santo le dijo,
ándale, tómala, no es prostituta, es una hermana. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y así nos vamos enseñando a violar la ley poquito a poquito. Hasta que llegamos a creer que tenemos derecho, porque soy pastor, a hacer lo que yo quiero. Íbamos a una convención hacia el sur y llegamos a San Luis Río Colorado. Y ahí siempre hay patrullas en la entrada. Yo he corrido muchas veces por esa carretera y sé que ahí hay patrullas. Y recuerdo que le dije al hermano que iba manejando, hermano, reduzca la velocidad, hermano. No, me dice, vamos muy tarde. Y entró hecho la raya. Inmediatamente que entró, sale la patrulla atrás de nosotros. Y llega el oficial y nos dice, van en exceso de velocidad. Y el pastor que iba manejando le dice, es que somos pastores. Dije, qué pena, qué vergüenza. ¿Qué? El hecho de que sea pastor me faculta a mí para violar la ley. ¿Qué facultades tengo yo para violar la ley? No, hermano. El pecado es el que me hace. ¿Y de dónde salió el pecado del hermano? Salió de su corazón, salió de sus conceptos equivocados. Por eso, hermano, dice aquí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Me justifico. Y yo sé que en mí, escucha por amor de Dios, yo sé que en mí, está diciendo el apóstol Pablo, yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, y ahora lo digo yo sé que en mi carne, no mora el bien, sino el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por amor de Dios, hermano, no te golpes de pecho. Tú dices, es que, no, hermano, es que Cristo vive en mí. Sí, hermano, pero en tu carne Cristo no vive. Por amor de Dios, Cristo vive en tu espíritu. ¿O no sabéis que el que se une al Señor, un espíritu es con Él? Cristo no vive en tu carne. Usted y yo somos almas. Y yo decido a quién entrego mi alma, a la carne o al espíritu. Por eso es que cuando yo me someto a Dios, entonces Cristo reina en mí. Y entonces el pecado viene a tratar de estimular mi carne. Y entonces se da cuenta que Cristo está ahí y vámonos. Y me baja el aire de grandeza y de prepotencia. Por amor de Dios, hermanos, conózcase usted misma, hermana Gloria. Dios no le va a responder todo lo que usted quiere. Dios no nos va a responder todo lo que yo quiere, lo que yo quiero. Y yo necesito someter esta carne al espíritu. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces, ¿quién mora en tu carne? El pecado, hermano. Por eso, hermano, por amor de Dios, vete al versículo 3 y el capítulo 8. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora la guerra está entre nosotros, y así como Jesús dijo, yo he vencido, ustedes también van a vencer porque yo estoy en ustedes. Por eso para los apóstoles, lo más glorioso era lo que Dios desde un principio estableció antes de que Dios creara, era Cristo en nosotros. En una generación caída, para poder levantar, para que usted sea un vencedor, pero que usted pelee la buena batalla de la fe. Pablo peleó la buena batalla de la fe, no se la peleó Jesús. Cristo le dio la victoria. Y Cristo nos da la victoria a nosotros para que nosotros peleemos con esa confianza de que la batalla está ganada. ¿Cómo? Dándole el lugar a Él para que Él tome el control de nuestra carne. Pero yo se la tengo que entregar. No se trata de ser místicos. Se trata de ser reales. No se trata de usar la prepotencia para subyugar a los demás. Voy a terminar. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque si en ti estuviera el hacer el bien, ¿para qué ocupas a Cristo en tu carne? Por eso es que Cristo tiene que ser en nosotros. Bueno, ahí me paro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios nos concede, seguimos mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Por eso pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? ¡Cristo! ¿Cómo vas a ir al cielo? Con un brinquito. ¿Cómo, hermano? Pelea. Viene la tristeza a ti, hermana Rosa. ¿Y qué dices tú? Cristo está conmigo. Él es mi gozo. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Todos batallamos con esta carne. Todos necesitamos presentar batalla. Estamos bajo el ataque final. Vienen por tu voluntad. Quieren que tú renuncies a Cristo para que te muevas por tus necesidades. Por eso es que van a limitar la comida. Por eso es que van a limitar el agua. Por eso es que van a limitar las medicinas. Por eso es que van a limitar todas las cosas para que tú te entregues voluntariamente. Es pecado ir al culto. ¿Para qué? Para que te sientas mal si no vas. Y ahí 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 vas. Es pecado no asistir. Es pecado no darte cuenta que el pecado está en ti, en tu carne. Es pecado no darte cuenta que el Espíritu está en ti, en tu espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que muchos se despide porque no tienes de irse. Los bendecimos, hermanos. Y que sean libres es nuestro anhelo. Bendiciones.